Ya estamos. Ok, muy buenos días en los países centroamericanos, buenas tardes según donde nos escuchen y buenas noches en España. Damos inicio a esta segunda cápsula de nuestra jornada de investigación Diosa, Serpiente y Mujer, los mitos y sus muchas pieles en las literaturas centroamericanas, organizadas por RILMAC. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carmen Morenilla Talent. Voy a leer muy brevemente una pequeña reseña de ella. Carmen es catedrática en Filología Griega de la Universidad de Valencia, en España. Desde sus inicios se ha ocupado del teatro clásico y de supervivencia. Es codirectora del GRATUF, miembro del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidad de Coimbra, y algunos de sus discípulos son ahora profesores en diversas universidades españolas y extranjeras. Es cofundadora y directora de la revista Ticho, revista de iniciación en la investigación del teatro clásico grecolatino y de su tradición. Hoy nos estará acompañando con su conferencia titulada Diosas, Mujeres y Piedras en Helénicas, de Luz Méndez de la Vega. De inmediato les cedo con gran placer el espacio y les anuncio al público que, finalizada su intervención, podrán realizar sus comentarios, sus preguntas, lo que gusten. Adelante, Carmen. Bienvenida. Muchas gracias. Ante todo, quisiera dar las gracias a los organizadores, al RILMAC, y en particular a Jordan Arroyo. No me pude resistir, no pude negarme, cuando él incluso me propuso el tema con el que podía participar. Me siento muy honrada por haberme permitido impartir una conferencia en este congreso, siendo, como soy, helenista. No soy una especialista en literatura hispánica y mucho menos centroamericana. Y sin embargo, aquí estoy, dispuesta a hablar de una mujer excepcional, de un verdadero icono de las letras y la lucha feministas guatemaltecas. Además, tampoco soy poeta, como algunos de los estudiosos que se han acercado a la obra poética de Luz Méndez de la Vega desde una perspectiva y con resultados interesantes. Soy simplemente una helenista, especialista en teatro y en supervivencia. Y desde esa posición me he acercado a su obra. En la escritura creativa de Méndez de la Vega, como en general en los y las autoras de los últimos decenios, particularmente en Centroamérica, puede observarse un uso profuso de las mitologías ancestrales, la grecolatina, pero también de las indígenas americanas, en la medida que su estudio y conocimiento se ha ido extendiendo. La razón estriba en que ofrecen arquetipos claramente identificables por el público, cuyas modificaciones también pueden identificarse y con ello facilitan la percepción de lo que los y las autoras quieren transmitir. A ello se dedica, por ejemplo, la tesis doctoral de Sandra Goldwyn, La reinvención de los mitos en la poesía contemporánea de América Central, que se centra en varias poetisas, leída en el 2011 en francés. Para un tratamiento general de la obra de nuestra autora, remitimos al libro colectivo Luz Méndez de la Vega, Pensamiento crítico con perspectiva feminista, de 2020, muy reciente. Y aparte de estas dos obras, también me ha sido de una gran utilidad dos informes finales de proyecto, Texto y contexto de Luz Méndez de la Vega y Trayectoria académica y aportes al movimiento feminista de la escritora Luz Méndez de la Vega. Naturalmente, además, bibliografía específica en cada momento. Me ocuparé de algunos poemas del poemario Helénicas, publicado en 1998, título que no hace referencia solo a mujeres. Son voces helénicas, personajes importantes de la antigüedad, filósofos, deidades, personajes masculinos y femeninos reales, pero también de obras literarias y de mitos, reinterpretados por Méndez de la Vega, en un tratamiento en el que puede observarse una excelente asimilación de la cultura griega, su apropiación y reinterpretación. Por lo que hace al título, en un primer momento pensé en la influencia de Jenofonte, pero lo descarté
porque las helénicas de Jenofonte pretenden ser la continuación de la obra de Tucídides. Jordan Arroyo, muy gentilmente, me dio a conocer el libro de poemas titulado igual, Helénicas, del diputado y periodista escritor polifacético Manuel Hilario Ayuso, que vivió entre 1888 y 1944. Un libro publicado en el 1914 y que obtuvo un cierto renombre porque lo prologaba Antonio Machado, con abundantes ilustraciones de pintores de relevancia en la época, como son el caso de Rusiñol, Romero de Torres, etc. Prologuista y pintores se mueven ambos tipos en el ámbito del modernismo en ese momento. Es probable que Méndez de la Vega leyera esta obra en su estancia en España a partir de 1962, aunque hay que señalar que Manuel Hilario era un conservador que al final de sus días abrazó el nacionalcatolicismo. Sirva como ejemplo que, siendo partidario del voto femenino, no lo era de que las mujeres pudieran votar antes de la menopausia. Me parece que el título Helénicas del poemario de Méndez de la Vega tiene más que ver con el de su anterior poemario Las voces silenciadas, publicado en 1985, en el que se ocupa de las mujeres que han sido silenciadas en diversos momentos de su vida. Quisiera desde el comienzo advertir sobre el hecho de que no voy a realizar un comentario exhaustivo del poemario, cosa que sería imposible en este lugar, ni tampoco voy a realizar una búsqueda de las divergencias con respecto a los textos de la literatura clásica griega y romana para probar o refutar el conocimiento que del mundo clásico tenía Méndez de la Vega. Mi intención es muy otra: interpretar el tratamiento específico de la autora, de la literatura en general y de la cultura clásica. No me parece productivo entrar en disquisiciones sobre los que algunos consideran fallos en los poemas porque hay una divergencia con respecto a la historia real o ficticia. No me parece productivo porque no creo que debamos ver fallos en las discrepancias, sino modificaciones buscadas. Méndez de la Vega es una persona muy culta, formada en distintas disciplinas, no solo en Guatemala, también en México y en España. Profesora de universidad y de diferentes instituciones, autora de múltiples ensayos académicos. Vinculada al teatro, empezó su andadura codirigiendo una Antígona y protagonizando Medea, las primeras que se representaron en Guatemala. Ella misma dice en el anexo a la tesis doctoral de Odoin, en diálogo con la investigadora: siempre estuve muy metida en el mundo griego. Esto también aparece en una obra de teatro que tengo, que son 3 monólogos de mujeres. Ah, es que me fascina lo griego. Yo me especialicé mucho. Fui 3 veces a Grecia e hice estudios de filosofía. Me llevó a entender lo que domina en mi obra, además de poemas anecdóticos, que son problemas filosóficos. Yo quería estudiar filosofía, pero solo quedaban plazas en letras en la universidad. Allí tuve que sacar 5 cursos de griego y de latín. Hay gente que usa lo griego porque cree que es importante. Yo lo hago porque estoy compenetrada con ello. Una persona con esa formación no se equivoca si considera a Augusto el mecenas de Virgilio. Sin lugar a dudas, Méndez de la Vega sabe que Mecenas es el nombre real del mecenas de Virgilio. Pero lo que quiere decir es que quien realmente está detrás es Augusto, pues la obra de Virgilio se dedica a su exaltación y por ello además el término va en mayúscula. Este supuesto error, así como otros en el mismo poema, como por ejemplo discrepancias cronológicas, aparecen en el poema Dido a Virgilio, en el que la reina cartaginesa se queja del tratamiento que Virgilio dio a su muerte. En este poema podemos encontrar los temas fundamentales del poemario. En primer lugar, la importancia de la palabra escrita en tanto que creadora de la historia, es decir, detentadora de poder. Y por ello poco y tarde han llegado las mujeres a esta herramienta tan trascendental. Se queja Dido de que la hayan depreciado, la hayan considerado una mujer débil que se suicida por el abandono de Eneas. Afirma Dido que es falso, puesto que ella, reina viuda,
Se suicida para evitar ser obligada a casarse de nuevo con un rey que dominaría a su pueblo. Virgilio la hace enamorada de Eneas para enaltecer al héroe y a su descendiente, el emperador. Dice el poema: mentirosa historia, lazo con que quisiste unir al linaje de Venus al vanidoso Augusto, tu mecenas. Historia mentirosa, porque Virgilio quiere hacer descender a Augusto, que es un vanidoso, de una diosa, de Afrodita Venus, madre de Eneas. Pero Dido perdona al mentiroso Virgilio, porque gracias a esa historia que falsea, ahora es doblemente inmortal. Es protagonista de dos tradiciones. La palabra escrita, pues, ha conseguido que haya dos vidas de Dido, dos interpretaciones, la real y la literaria. Sabemos que es la literaria con mucho la más conocida, por lo que se confirma que la escritura es poder. Como señala Melbauer, el lenguaje indudablemente es un transmisor de sentimientos, pensamientos de toda la cultura. Al mismo tiempo puede ser una herramienta perfecta para dominar e imponer su poder y autoridad. Fin. La palabra dicha o escrita es poder que las mujeres dominan en la obra de Méndez de la Vega, como la protagonista de su poema Aspasia, que empieza: soy Aspasia, la hetera con palabra de fuego, que mi cuerpo enfrié hasta volverlo duro alabastro, helada materia, pedernal gestador de llamas. El poema focaliza la atención en la relación amorosa con Pericles y se la llama hetera, como la tradición ha mantenido, pero debemos recordar que ante todo Aspasia era una mujer sabia, con grandes dotes oratorias. Por ello termina el poema en una especie de composición anular de este modo: soy la designada, conocedora del misterio que guarda un fuego frío en la carne incombustible, en donde se incuba el canto dulce y las palabras mágicas, como aquellas secretas nunca más repetidas con que embrujé a Pericles. El otro tema fundamental, además de la palabra dicha o escrita, es la oposición de la mujer al papel que se le ha asignado, el rechazo a la resignación y aceptación que se espera de ella. En su lugar, muestra a mujeres poderosas como Aspasia, que asumen las consecuencias de sus decisiones, como Dido, y como mostró en el poemario Las voces silenciadas, un hito en su obra poética y en general en la literatura feminista. Sirva esto de simple ejemplo de cómo me acerco a la obra de Méndez de la Vega. Me interesa, por lo tanto, la motivación interna de las formas específicas que adopta la tradición en su obra. Y en este sentido debo, ante todo, tener presente el compromiso social de Méndez de la Vega, no solo por escrito, sino especialmente en la acción, que la llevó a intervenir en diversas ocasiones en ayuda de los que lo precisaban. Un activismo que adopta la forma de humanismo, de solidaridad con los seres humanos y de sororidad, de feminismo, solidaridad con las mujeres. Sobre el plano formal sirve lo que López Ramírez indica con respecto a voces silenciadas. Dice: en cuanto al plano de expresión, se identifica el uso de verso libre con estrofas asimétricas, con empleo de secuencias textuales que incorporan datos de carácter descriptivo, explicativo, expositivo y argumentativo. La estructura lingüística que predomina en el texto se caracteriza por la reiterada utilización de nombres y adjetivos, de manera que el texto adquiere un carácter descriptivo que facilita la recreación de escenas y vivencias a partir de imágenes, predominantemente visuales, auditivas y kinésicas. No profundizaré en ello porque, como helenista, estoy interesada en mayor medida en la apropiación específica que realiza Méndez de la Vega de la tradición clásica. El moto que utiliza, el amor que busca la eternidad da como fruto la belleza, dicho por Diotima en el banquete de Platón, y todas las cosas son lo que uno piensa de ellas, Metrodoro de Quíos en Sobre la naturaleza, este moto muestra las claves del poemario. Habla del amor, del paso del tiempo, de la transformación y de la importancia de pensar las cosas, de que existen en la medida en que las pensamos,
pero también los interlocutores nos informan de la importancia de la voz de la mujer y del conocimiento de la filosofía griega por parte de la autora. De la importancia del amor como fuerza motora habla precisamente el primer poema, Parménides y Eros, en el que Eros es la deidad cósmica venerada por los órficos, el dios primitivo gracias al cual surge todo y del que se quejan los ancianos que forman el coro de la tragedia Antígona de Sófocles. Él es precisamente el sustituto de Dios en uno de sus primeros poemas, Eva sin Dios. Ya en el segundo, Sísifo poeta, aparece el tema fundamental de la escritura. El poema es una reflexión sobre su labor como poeta, que es vista como una ardua tarea que precisa esfuerzos agotadores, una labor que consiste en escribir y volver a escribir hasta la extenuación, como un castigo de los dioses, como un destino ineludible. De esa labor dice: para volver a empezar el suplicio de buscar en la cumbre el inalcanzable aire intacto de lo antes nunca dicho. Difícil hablar de lo cotidiano sin caer en tópicos, un aire viciado, y de ahí su labor inconclusa. Esa labor la lleva a rechazar los habituales artificios retóricos y a buscar la expresión sencilla, como en un diálogo con el personaje del poema, lo que acerca los poemas a un público más amplio que el erudito. Al amor heterosexual y homosexual dedica Méndez de la Vega la mayor parte de los poemas. Dos de ellos actúan como espejos, Safo a Cleis y Melanipo a Alceo. En el caso del primero sigue la tradición de considerar a Safo sintiendo amor lésbico. Pero de Alceo no se conocen relaciones homosexuales, más allá de las pederásticas que suponemos. Sin duda, este tratamiento está motivado por el deseo de mostrar la misma orientación sexual en los dos grandes poetas de Lesbos. De los distintos poemas, queremos destacar algunos en los que podemos ver cómo reinterpreta el mito, como es el caso de Edipo. Es Edipo, ya cegado, quien se dirige a Iocasta para explicarle por qué se ha cegado, para explicarle su profundo amor, más allá de los prejuicios, más allá de las terribles circunstancias en las que surgió ese amor. Ya en la antigüedad existía una tradición menos favorecida en la que Iocasta era sabedora de quién era Edipo desde el comienzo, pero no dice nada, se casa con él y comparten el reino. Un buen ejemplo en época posterior es el Edipo de Martelo, de comienzos del siglo XVIII, tragedia en la que Iocasta afirma que se negó a abandonar a Edipo porque sabía que él la necesitaba. En el caso de este poemario, Edipo ama apasionadamente a Iocasta y se ha cegado para mantener siempre en sus ojos su imagen. Dice: nada me importa, no ver más la flor, ni el cielo azul, ni la luna y las estrellas, ni las ciudades bulliciosas, ni los rostros de mis hijos. Cegué mis ojos, Iocasta, para eternizarte en ellos. Amor al que no renuncio, aunque tenga el Hades por castigo. Una versión de Edipo que contrasta con la habitual, un hombre profundamente enamorado de una mujer al que no le importa que sea su madre y que esa unión sea incestuosa. No puedo más que recordar el Edipo Rey de Pasolini, de 1967, en particular la escena en la que Edipo, Franco Chiti, se tiende sobre Iocasta, Silvana Mangano, diciendo de modo muy sentido la palabra amor. Es decir, no es vista aquí esta relación como una obligación del poder, sino como fruto de un verdadero enamoramiento. Algo similar, pero a la inversa, sucede en Las noches de Penélope. Frente al uso contemporáneo de esa relación paradigmática en la que Penélope, cansada, hastiada o simplemente desilusionada, ya no ama al Ulises que regresa, aquí Penélope se vanagloria de que es superior incluso a las diosas que acosaban a Ulises. Volvió a tratar el tema nuestra autora y Barrientos Tecum señala con respecto al poema Penélope incluido en el tríptico publicado en 2008, la originalidad de la intención de la autora en el sentido que hemos indicado. Dice:
Diversos estudios ya han reparado en la frecuente reescritura de la figura de Penélope y de Ulises en la poesía centroamericana y de América Latina. Bueno, y ahí cita algunos trabajos. Y en algunas de estas reescrituras, y cita algunas poetas, se subvierte el motivo incitando a Penélope a liberarse de la espera, como ocurre en Carta a un desterrado de Claribel Alegría, en donde Ulises ha sido reemplazado y se le pide que ya no vuelva. En el poema de Luz Méndez de la Vega, en cambio, se subvierte no la espera tradicional de la mujer por el ser amado en el marco social patriarcal, sino la sucesión implacable de los fenómenos del mundo y de la vida. Así, en el mito se revitaliza desde un ángulo nuevo la trascendencia del sentimiento amoroso, su percepción única en función de las individualidades y del momento en que se experimenta. Los nuevos amantes, tú y yo, Penélope y Ulises, vuelven a tejer el mito del amor. El mito es así revitalizador de la emoción y de las leyes de la realidad. Fin. Barrientos realiza un estudio pormenorizado del poema, mostrando que del mismo modo que los fenómenos naturales se repiten, también lo hacen los sentimientos. Tanto en la primera versión como en la segunda, la autora da voz a la reina, en la cual se focaliza la atención. Si en la primera se insistía en la sucesión y el contraste de los fenómenos, en la segunda se insiste en el dolor de la ausencia. En un contexto atemporal que solo nos recuerda el pasado mítico en los nombres de los personajes, se habla del sentimiento presente que viene de lejos. Se emplea desde el comienzo el tiempo en pasado. Dice, tejí bajo el sol y destejí con las estrellas. Tejer y destejer son acciones realizadas en el pasado, como también es pasado la partida de Ulises que se realiza a su pasado. Dice, oyendo el rumor del mar por el que un día Ulises, lleno de amor por mí, tuvo que alejarse. En las estrofas siguientes habla de su soledad, del anhelo del esposo, lo que contrapone a las felices circunstancias de Helena en aquel momento, en especial durante las noches. Por la noche desteje, por las noches yace. Dice, sobre mi lecho solitario, ardiente amante, huérfana del calor de su cuerpo. 20 años de oscuras noches anhelando el contacto con el esposo. Insiste Penélope en la duración de su espera en los 20 años. 3 veces lo dice en el poema, por lo que hay que pensar que esa ausencia ya terminó. En su recuerdo de esos largos años habla también del dolor que le causó saber de las mujeres que rodeaban a Ulises. 20 años de silencio suyo y llenos de ecos traídos por las olas. Calíope, Circe y Nausícae, nombres que me clavaban puñales en el vientre. Sigue afirmando que cicatrizaba esas heridas a la par que rechazaba a los pretendientes, para terminar hablando de la esperanza que ella mantenía sobre el regreso de Ulises. Ulises insustituible, mi corazón gritaba a las olas del mar, y entre su espuma encontraba mensajes de su regreso, porque ni Circe, Calíope o Nausícae podrían borrar mi sello tatuado en la carne y el alma de Ulises. Ni la joven princesa Nausícae, ni las divinidades Circe y Calíope pueden borrar las huellas que Penélope ha dejado en Ulises. Por eso ella sabe que regresará. Ella se sabe poderosa, objeto eterno del amor de su vagabundo esposo, cuyo deambular ya ha cesado. Tejía y destejía, leerían las noticias de amorosos y se cicatrizaban las heridas, como al día seguía la noche, como a la partida del enamorado Ulises siguió 20 años después su regreso, a un enamorado esposo, como las olas del mar van y vuelven. Las mujeres que se transforman en piedra o piedras que se transforman en mujeres es también un tema frecuente en la literatura, incluyendo la griega. Probablemente sea uno de los deseos ocultos o no tan ocultos de los hombres. Mujeres tan sumisas que son o han sido inertes como piedras. Pensemos, por ejemplo, en el maniquí del que se enamora José Luis López Vázquez en No es bueno que el hombre esté solo, película dirigida por Pedro Olea en 1973, o en La muñeca de Tamaño natural, dirigida en 1974 por Luis García Berlanga, en La Rachel de Blade Runner de Ridley Scott de 1982, por citar solo unos pocos casos representativos.
Este motivo ha sido utilizado también en la tradición occidental para hablar del oficio del artista y su relación con la obra que crea, de cualquier tipo de arte. Un tema de la relación del artista y su obra que Méndez de la Vega trata en varias ocasiones en este poemario, siempre subvirtiendo el relato tradicional. El tratamiento más famoso de la antigüedad es el de Ovidio en el libro 10 de la Metamorfosis, en el que Pigmalión, rey de Chipre, que odiaba la corrupción de las mujeres, vivía solo y esculpe en marfil su mujer ideal, de la que se enamora y que es transformada por Afrodita en mujer. Señala Pedraza: lo que en realidad importa en la historia de Pigmalión no es la pasión del hombre hacia la estatua, sino el hecho de que la estatua sea de su propia mano, espejo de la mujer ideal que lleva dentro de sí, y que a su vez él pida a la diosa que le conceda una mujer como esa. Méndez de la Vega dedica el poema Pigmalión muy acertadamente a Efraín Recinos. No es en absoluto casual esta dedicatoria. Efraín Recinos Valenzuela fue ingeniero, urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo, inventor en materiales diversos como chatarra, piezas de vehículos o madera. Su personaje emblemático es Guatemalita, que pensó para una tira cómica que nunca publicó. Es un personaje femenino diseñado sobre la silueta de Guatemala, a la que agregó elementos del lago de Izabal y del de Atitlán, entre otros. La recreó en los más diversos materiales y para obras de todo tipo, desde murales hasta el personaje que sostiene el asta de la bandera nacional, pasando por el poste que señala la cantidad de agua de la presa Chichoy. Esta precisamente fue su primera creación, datada en 1971. La utiliza para plasmar a través de ella lo que él consideraba justo, recto o heroico. Por ello, en ocasiones es aventurera y temible, en otras se muestra sumisa y confusa. Es obvio que Recinos sentía un gran afecto por su escultura, que él no quería que se transformara en mujer, entre otras razones porque ya tenía una. Y esto mismo es lo que sucede en el poema de Méndez de la Vega. La piedra es amada, pero no se vuelve carne. Se frustra, pues, lo esperado por el lector. Solo se transforma cuando el escultor cae en un delirio provocado por Afrodita. En Pigmalión se describe el proceso de creación de una escultura, en este caso a partir de una pieza de mármol, que el escultor ve en la cantera y en la que de inmediato percibe la imagen de la mujer amada. Comienza el poema señalando la causa de sus esfuerzos. Sueño hecho forma, perfecta belleza, Galatea, mía, solo mía, sin acis ni polifemo, brotada de la piedra. A la orilla de la cantera, confundida entre el lodo, mis ojos te descubrieron, trozo de mármol informe que mis manos, a golpes duros, día tras día hicieron surgir en el radiante milagro de tu belleza. También aquí es fundamental el hecho de que es él quien con esfuerzo y paciencia saca de la piedra informe la imagen de la mujer. Él es quien la crea. El resultado, esa perfecta belleza, le está consumiendo porque él sabía que ese amor era inútil, que ella era solo piedra. Dice, y te amé por sobre todos los cánones y normas, decapitando mis horas, mis sueños y mi vida en este inútil culto sin respuesta, aunque a veces, delirante, embriagado por Afrodita, me parezcas viva y olvide que solo eres sueño en la piedra, insensible, dura y fría, cincelada por mi mano. También este poema habla en tiempo pasado. Habla de sentimientos pasados, lo que deja en el aire un halo de tristeza, de nostalgia. Habla de una pérdida, la pérdida de un sueño. Empieza el poema Méndez con sueño hecho forma y tras la presentación del objeto dice de él brotada de la piedra. En una clara composición anular lo termina con la misma referencia. Sueño en la piedra insensible, dura y fría, cincelada por mi mano. Ese final, cincelada por mi mano, vuelve a poner en primer plano que se trata de una creación del escultor, que aunque amaba el resultado de su trabajo, sabía que era piedra insensible, dura y fría, por lo que sabía que sus esfuerzos eran inútiles. El escultor, pues, era consciente de que no era una mujer que pudiera corresponder a su amor, era una perfecta belleza que no puede sentir. A Oralia Preble Niemi
que ha estudiado profusamente la relación entre el cuerpo femenino, la política y la sexualidad, dedica Méndez de la Vega Friné ante los jueces, poema que recoge la anécdota narrada por Ateneo y Plutarco sobre el juicio contra la joven Friné, que había servido de modelo a Praxíteles. Pensar, pues, en Friné es pensar en la estatua de Afrodita hecha carne. En su defensa ante los jueces, el orador Hipérides dejó a descubierto los pechos de la joven y ellos, llenos de admiración, pensaron que no podían condenar a una discípula de Afrodita. Méndez de la Vega la presenta sola, sin orador alguno que la defienda, pero bajo el aspecto de la indefensión y debilidad es poderosa y activa. El poema está en la voz de Friné, que habla en presente de lo que hace y dice ante el tribunal. Empieza: indefensa y vulnerable, sola, sin otro puñal o espada heridora que mi palabra y sin otro escudo que mi belleza, dejo caer mi túnica ante vosotros. La palabra, de nuevo, es el arma que empuña a la mujer, como también lo es su cuerpo. Friné se desnuda totalmente, como también aparece en la tradición posterior a la clásica, tan amante del cuerpo femenino desnudo, frente a la anécdota original en la que solo muestra el pecho, lo que no es un acto erótico, sino que es frecuente en las súplicas de mujeres, es símbolo de la maternidad. Esta Friné también consigue que los jueces no la juzguen, porque sigue el destino fijado por Afrodita. Termina diciendo Friné: inerme y vulnerable como mi desnudez, espero la sentencia. Yo solo cumplí con mi destino. Contrasta el indefinido cumplí para referirse a su actividad, que trata como un pasado, con el presente de espero, que hace más vívida, más urgente la necesidad de que los jueces tomen una decisión. Al poema sigue un epílogo, esta vez en boca de una tercera persona, que cuenta en tiempo pasado lo que decidieron los jueces. Y para uno de ellos, el más venerable, el más anciano, se ha producido una fusión de la mujer, la estatua y la diosa. Cuando todos se fueron, el cuerpo de Friné brillaba bajo el sol poniente como una estatua de oro, y el más viejo de los jueces se acercó y, como si fuera a la diosa, le puso un casto beso sobre el sexo. Vence, por lo tanto, la libertad de actuar como discípula de Afrodita sobre las acusaciones de impiedad. También el cuerpo de Friné y su actividad merece respeto y admiración. Un proceso de ida y vuelta, de transformación de piedra en carne y de carne en piedra, es el que vemos en Eurídice y Orfeo. Introduce la innovación Menéndez de la Vega de hacer que Eurídice sea primero piedra, que al oír la voz de Orfeo despierta en carne. La autora ha dado voz a Eurídice, personaje que en las recreaciones de este mito suele estar en silencio y que aquí habla en pasado desde el comienzo del poema. Describe primero cómo escucha la voz de Orfeo. Empieza así precisamente el poema. Oí tu voz, Orfeo, hasta debajo de la tierra llegó tu voz llamándome. La voz y el tañido de la lira de Orfeo penetran en el agua y en las raíces de los árboles hasta llegar al Hades, donde ella la escucha. Pétrea yo misma, insensible y presa entre las sombras del hondo subterráneo, vuelta duro silencio, entre impenetrables muros, pude oír tu voz, única, inconfundible, que el eco repetía de una a otra de las infernales cavernas. Al oírla, mi piel fue la primera en despertar, luego mi carne, mis venas y mis nervios. Insiste Eurídice en la voz de Orfeo, tu voz, tu inconfundible voz, tu canto, oír tu voz única, inconfundible, al oírla. De su situación destaca Eurídice en clara contraposición su falta de voz, vuelta duro silencio, hasta que al empezar a despertar su cuerpo puede gritar el nombre de Orfeo, grito que lo guiará hasta ella. Siguiendo la tradición, Orfeo consigue que Eurídice lo pueda seguir y ella anda tras él tan enamorada como antes. Pero él ha cambiado. Orfeo rompe el pacto de no volver la vista atrás y se vuelve a mirar,
no por desconfiar de que los dioses hayan permitido a Eurídice salir, sino por si yo era la misma o si inexorable me había cambiado el tiempo. Orfeo se vuelve a mirar desconfiado, temiendo que Eurídice ya no fuera bella como antes, y ella, irredimible para siempre, me convertí en sombra, silencio y olvido. El paso del tiempo no la cambió a ella, sino que lo hizo a él desconfiar del aspecto que ella tendría, lo que supone una superficialidad tremenda en un enamorado que consigue rescatar de la muerte a su amada. Vemos, pues, el tema del paso del tiempo, del envejecimiento, que es tratado en extenso en el poema Parafernalia Infernal, en este mismo poemario. Y esa desconfianza motiva que Eurídice vuelva a ser sombra, silencio y olvido. Ya no es carne, ya no puede hablar, ya no puede recordar, pierde toda su esencia. Terminaremos este rápido y sesgado comentario a los poemas de Méndez de la Vega con epigramas a Narciso, que también cierra el poemario, un conjunto de 20 epigramas encabezados con la acotación siguiente. Eco, golpeada por Narciso, despierta del sueño que la convirtió en roca y le responde. En sus palabras preliminares a la publicación de la antología señala la autora el carácter autobiográfico de estos poemas. Dice, los epigramas a Narciso fueron escritos hace muchos años, cuando este mito me sirvió como catarsis del dolor y encono por heridas recibidas, que al sumarse a nuevas quise exorcizar, publicándolas. Fue para mí compensar su personalismo que escribí las helénicas, unas anticipadas en mi antología poética 1994. Finalmente decidí suprimir la mayoría de epigramas, de los que solo dejo unos que responden a situaciones también vividas por otras mujeres. Y en el anejo que recoge la entrevista de Gondoin con la autora hay una nueva referencia autobiográfica. Dice, los epigramas a Narciso tratan del que fue mi compañero de vida durante 25 años, de cómo ama a su propio sexo. Destacamos en consecuencia dos aspectos de estos epigramas, que son una respuesta irada a golpes reiterados lanzados por una persona a la que se quiso antes, por una parte, y por otra que se han mantenido en esa edición solo aquellos que son más universales, que pueden ser comprendidos por otras mujeres. En el caso de la única obra de teatro de Méndez de la Vega, Tres rostros de mujer en soledad, como en Las voces silenciadas, hay un tratamiento genérico que también permite identificar el problema. En el monólogo Aquel vestido de terciopelo y encaje, vemos la clave del tratamiento que da a su ex esposo en estos epigramas. Dice, y luego la misma historia, esclava te doy, parirás con dolor, y los años pasan, y otro infierno, la esposa fiel y el don Juan latino, violento y celoso, hasta que me cansé. Para lograr esa generalización del varón infiel, la autora ha introducido modificaciones interesantes en el mito de Narciso y Eco y en su tradición, todas ellas conducentes a desmitificar el mito, a mostrarlo como un hecho que se reitera entre personas de todos los tiempos. El resultado final es un texto cuyo protagonista masculino da la impresión de ser un hombre con una cierta actividad pública, cosa que sabemos que corresponde al exmarido de la autora, muy preocupado por su aspecto físico, en el que fía la mayor parte de su éxito personal. Es cierto que hay alusiones a la antigüedad clásica, como la referencia al Liceo y al Ágora, o a las conversaciones de Sócrates sobre el amor, al deseo de ser tan certero en el ataque contra Eco, Méndez de la Vega, como un Perseo que porta la cabeza de Medusa, afirmación que por otra parte comporta que este moderno Narciso la considera una gorgona. Las palabras de este Narciso suenan actuales. En el epigrama cuarto dice Eco, me dijiste, es tonta, locada, ignorante, viciosa y otras cosas más, pero es bonita, mucho más joven que tú y de familia prócer y con mucho, mucho dinero. Esto no lo podría decir nunca un hombre de una mujer en la Grecia clásica. Esas calificaciones no pueden ir juntas. De una joven de familia prócer solo se puede decir que es joven y, en todo caso, con mucho, mucho dinero. Quizá la haya podido ver en alguna procesión y pueda decir que es bonita,
y poco más. Si se refiere a una mujer alocada, viciosa, ha de ser una hetera o una porné, que no puede ser de familia prócer y con mucho, mucho dinero. Todos estos calificativos pueden decirse juntos hoy en día de una muchacha de buena familia que además se ha divertido de un modo particular. Escuchar esos argumentos, la justificación de la nueva aventura, nos hace pensar en las justificaciones de muchos varones maduros que quieren seguir sintiéndose jóvenes, a los que les molestan sus primeras esposas, obviamente también maduras, y buscan la compañía de muchachas jóvenes. Empiezan por quitarse las canas. Afanoso con tijeras y navaja hiciste desaparecer tu hermosa barba rubia, que se estrenaba entre canas. Y como no bastaba para rejuvenecerte, te cortaste también el enojoso gris del bigote, dice en el epigrama 5. En este caso, además, este maduro y decadente don Juan tiene ínfulas. Se siente aún poderoso, atractivo por su renombrada belleza, pero pasa demasiado tiempo intentando conservar lo que en realidad ya se ha llevado el tiempo. Esta es otra característica de la presentación de los personajes. No se trata del proceso de enamoramiento de Eco y el posterior rechazo de Narciso, sino que en este caso ya se ha producido todo: la relación amorosa, el desamor, la separación, y ahora se exponen las consecuencias. En la tradición, Eco, que ha sido castigada por Hera a solo reiterar el final de las palabras que le dirigen, ha de apartarse de la gente y vivir escondida en el bosque. Cuando descubre a Narciso y cree que él la llama, acude y él la rechaza despreciativo, lo que motiva que se oculte en una gruta en la que va consumiéndose hasta quedar solo su voz. Podríamos decir que se ha petrificado. Por ello, cuando al comienzo, como indicación temporal, dice Méndez de la Vega, Eco, golpeada por Narciso, despierta del sueño que la convirtió en roca y le responde, podemos entender que, pasado ya el rechazo de Narciso, que la llevó a quedar inerte, Eco reacciona ante los duros ataques del que fue su pareja. Pero estos ataques son innecesarios ya, porque ella no le busca y no ve con nostalgia el tiempo pasado con él. Dice, cuando vivía contigo el tiempo era un vivir desvivido, centrada en ti como la luna en la tierra, y además con pena por cada otra señal que en mí marcaba el tiempo. Esta primera estrofa del epigrama 8 nos dice mucho de esa relación. En primer lugar, que vivían juntos, pero que la vida para ella no era gratificante, puesto que todo giraba alrededor de él. Él era lo importante en la relación. Y Eco sufría por el paso del tiempo en su cuerpo, por el envejecimiento, un tema este último que ya hemos señalado como frecuente en los poemas. De hecho, es constante la referencia al envejecimiento de Narciso, lo que rompe totalmente con la tradición en la que Narciso muere joven. Invulnerable a la misma Afrodita, te ha vuelto la incapacidad de amar a otro que no seas tú mismo. Pero lo que más sorprende es que aún te embobes creyendo que en el gimnasio y las termas te confunden con Apolo. Excelente conjunción de los dos dioses más bellos para afirmar que Narciso es incapaz de amar y que ya ha envejecido. También es una constante en la obra de Méndez de la Vega la referencia a su oficio, a la escritura, en tanto que la palabra en general y en particular la que permanece, la escrita, detenta poder. Ufano, presumes en tus escritos ser irresistible imán, atrapador de mujeres. En los siguientes versos, Eco rechaza los alardes retóricos de este don Juan de Pacotilla. Es inútil, Narciso, que pretendas pintarte con tanto palabrerío y relumbrones retóricos, pues resultan iguales a los rellenos que mujeres y hombres se ponen bajo la túnica creyendo que no se notan. Palabras que cuadran muy bien al estilo de escritura de Méndez de la Vega, un estilo sencillo, meditado, que parece simple. En ella rechaza la autora esos artificios que a nadie engañan y muestra a la par el rechazo por aquel al que se amó, como leemos en el epigrama 18. Hay algo, sin embargo, que me resistía a aceptar y menos a aclararte. ¿Cómo fue que de tanto estar junto a ti dejé de ser yo? Y mirándome en ti, como si fueras mi imagen, corría el peligro de ahogarme también en tus espejismos.
Eco tarda en asumir que por estar con él dejaba de ser ella, pero acaba dándose cuenta del peligro que corría. Como si ella fuera Narciso, corre el riesgo de ahogarse en el reflejo. Pero solo eran vanos espejismos. Tema este también frecuente en la poesía de la autora, como podemos ver en las voces silenciadas, en particular en las dos estrofas finales de La que recuerda, dice: yo hoy te veo, viejo amante infiel, en tu reino decadente, agobiado por el peso de las condecoraciones ganadas en tus conquistas, desdentado de tanto morder carnes duras y calculadoras, preso en la última jaula que cerraste tras de ti, temeroso de verte burlado. Y yo, olvidada tu deuda conmigo, desde mi libertad irrestricta, te veo con lástima y ternura, viejo amante infiel, domador, domado, que ya no sabes diferenciar entre preso y carcelero, tan domesticado, bailar graciosamente al son que te tocan en el pandero. También este antiguo amante infiel, que se creía un don Juan, ha perdido su atractivo y no es consciente de hasta qué punto se ha degradado. Ella lo contempla con la lástima que se siente por alguien que se ha amado. En el caso de los epigramas a Narciso, sin embargo, no hay compasión ni ternura, hay rechazo, porque él no ceja en sus ataques, lo que la lleva a pensar que aún siente algo por ella. Termina el poemario con el epigrama 20, en el que vuelve la autora a reivindicar el poder de la palabra escrita. Y es mejor que no sigas deformándome a mí y a los míos en tus escritos, porque solo demuestras que te pesa el olvido. Y no vaya a ser que un buen día yo tome tu mismo cálamo y escriba sobre ti con el mismo estilo que tú sobre nosotras has escrito. El poder de la palabra que puede destruir famas, la libertad de la mujer para poder actuar alejada de aquel que la anulaba, la burla de aquel que no quiere asumir los estragos del tiempo. Epigramas a Narciso es un conjunto de poemas en el que se desmontan los afanes de un crápula por seguir mostrándose poderoso y se muestra una mujer profundamente desilusionada que contiene a duras penas su furia. Excelente final para un poemario en el que se ha hablado del amor y del desamor, sirviéndose del mundo griego como vestimenta solemne y a la par fácilmente reconocible como arquetipo de personaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por su excelente participación. Me ha encantado, muy claro todo ese repaso por la poesía de Luz Méndez, también por lo que han dicho otros autores, otros investigadores. Se me vino a la mente justamente ese reparo ahora no me acuerdo el nombre, un crítico que hace del poema Safo a Clays, que le reprocha que Clays no calza ahí. Qué bien que lo trajo a colación, ¿verdad? Porque es arte, se puede manipular la tradición. Yo me quedé como extrañado de ver ese comentario, me quedé como, es ¿Es arte. posible que te refieras a Rodríguez Pantoja? Yo creo que sí, porque lo vi y me quedé como, este Pues comentario no tiene... estudió el poemario, leyó el poemario como un profesor de mitología griega. Ujú. No lo leyó bueno, pues como debe leerse, como un poema, son poemas. Claro, y me agradó justamente ese comentario que usted hace porque es muy certero, ¿verdad? Viene a reivindicar verdaderamente, que usted lo deja muy claro, a reivindicar esa intención que ella tiene de ir rompiendo la tradición, ir rompiendo la tradición, y lo que hace con los epigramas es verdaderamente magnífico, porque justamente con esa intervención suya está aportando a un campo que hay bastante, se ha producido bastante en las literaturas centroamericanas. Hay mujeres que han escrito epigramas, pero nadie los ha abordado, nadie les ha tocado, nadie se ha metido ahí. Ayer escuchábamos justamente en la mesa de lecturas de poesía otra guatemalteca, que es Aida Toledo, que también escribe epigramas, y esa línea de los epigramas hay que empezar, ¿verdad?, a estudiarla. Creo que es muy importante, pero la manera a mí me impresiona rotundamente la manera en que Luz lo aborda,
Y creo que también nos deja un mensaje, es que me parece sorprendente y usted muy bien lo comenta, cómo ella logra desapegarse del ego, una cuestión que a muchos artistas les cuesta demasiado, y dice, no, pero es que yo voy a hablar por las otras mujeres y voy a quitar a aquellas Ahí mujeres. está su compromiso social. Ujú, Fue una mujer muy implicada en actividades políticas y sociopolíticas que tuvo que exilarse. Y esa implicación, ese compromiso que tiene con una lucha social, política y con el feminismo, que también es una forma de lucha social, se ve en sus poemas, en el modo como los trata, en ese intento de generalizar, en ese intento de que los poemas sean comprensibles, que lleguen inmediatamente. Aunque después, cuando uno se lo ha leído 10 o 12 veces, que es lo que debe hacerse con un poema o con una tragedia griega, cuando uno se lo ha leído 10 o 12 veces, ve que tiene mucha profundidad. Pero la ujú. primera lectura que se obtiene también es válida. Creo que se debe a eso, al compromiso social de Méndez de la Vega. Sí, sí, me llama mucho la atención porque justamente pensando, digamos, en los procesos artísticos, a veces a la gente le cuesta mucho desarraigarse del ego y trasladarse a esa otra capa que es el lector, o sea, la comunidad de las mujeres, que es lo que hace en este caso Luz. Y también el tema que me parece que en Centroamérica está muy bien marcado y que bien lo toca usted y se suma a esa tradición de investigaciones en esta línea de mujeres que han utilizado el mito en buena manera, un trabajo estético, para hablar ya sea de casos de divorcio o de la muerte de un esposo, por ejemplo, como le sucede a Claribel Alegría, o en caso de divorcios, sucede con Mía Gallegos, una poeta costarricense. Tiene un proceso de divorcio en su juventud muy fuerte y ella empieza a leer mitos griegos y utiliza ciertos mitos para liberarse de ese proceso tan duro, tan difícil. Como, Cualquier tragedia personal, cualquier golpe que la vida nos da, y cuanto más vivamos, más golpes recibimos. Por eso lo mejor que se puede desear a un enemigo es que viva muchos años, porque va a recibir muchos golpes. Cualquiera de esos golpes precisan ser exorcitados. Y para ello necesitamos identificarnos, ver en otras personas ese mismo sufrimiento y ver que lo han podido superar. De manera que Méndez de la Vega lo consigue además, como decías, liberarse del ego y no quisiera dejar de llamar la atención sobre el profundo conocimiento de la filosofía griega que ella tiene. Tiene un poema en este poemario que es Genófanes. Genófanes no es un presocrático, pero no es un presocrático muy conocido, porque de él se conservan muy pocos fragmentos. Nosotros, bueno, yo dentro de nada a mis alumnos, cuando empecemos las clases de lírica, le voy a dar pasajes de Genófanes. Yo lo estudio desde la perspectiva de autor lírico, pero no es habitual, no es normalmente conocido. En ese poema que tiene, ella capta totalmente el pensamiento tan original de Genófanes sobre la divinidad. Muy bien, lo capta perfectamente. Yo creo que está al tanto de las últimas publicaciones sobre filosofía. En los años 60, finales de los años 60, se publica primero en inglés y después en el 70 en España en la traducción de los filósofos presocráticos en edición de Kirky-Raven, una edición que se convirtió inmediatamente en canónica porque no solo da el texto, sino que da el contexto y hace una explicación. Seguro que lo conocía. Seguro que conocía este libro porque, bueno, aparte de que dice que le interesa la filosofía, si no es así, es difícil tener un conocimiento tan exacto de un autor tan mal conservado como Genófanes. claro, es lo que mencionaba justamente yo ayer, que cuando hay mención a un autor o a un personaje mítico, no llega por obra y arte de las musas.
esa relación que usted logra establecer es justamente la que le corresponde al lector. Vamos a darle el espacio por si alguien quiere, otra persona intervenir, algún comentario, alguna pregunta. Tania. Ay, hola, muchísimas gracias, Carmen, por Hola, su... Tania. Hola, muchísimas gracias por su conferencia. Ha estado excelente, he aprendido muchísimo y tomado apuntes. Y bueno, yo le quería hacer una pregunta porque, digamos, a mí en lo personal siempre me ha interesado Antígona. Y usted mencionaba que Luz Méndez de la Vega, pues, codirigió, me parece, una obra Antígona, la adaptación La primera que se representó de en Guatemala. Guatemala. Sí, sí. Exacto. Y la curiosidad que tengo, porque yo no lo sé, tal vez usted me puede ayudar o dirigir un poco, orientarme, es si teniendo en cuenta este compromiso social que tenía Luz Méndez de la Vega, ¿no? Que ella, pues como usted bien ha dicho, estaba muy involucrada en los procesos políticos, o sea, muy enterada de los procesos políticos y sociales de su país, muy sentido, ¿no? Este compromiso. Y también con el de las mujeres, ¿no? Su feminismo. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que Griselda Gámbaro, por ejemplo, utilizó la figura de Antígona, también la ha usado Sara Uribe recientemente en Antígona González, es decir, ha sido una figura recurrente para hablar precisamente de las madres de los desaparecidos. No sé si en algún momento Luz Méndez de la Vega acudió a este arquetipo para hablar de esta situación tan tremenda que también la sufrió Guatemala. Vale, vamos a ver. Sobre Antígona, yo no lo he leído, ¿eh? No he leído ninguna referencia a Antígona específica en Luz Méndez de la Vega, lo que no quiere decir que no la haya. Pero el tiempo para preparar la conferencia no ha sido mucho. Pero sí que te remitiría, si entras en mi universidad, la Universidad de Valencia, y en el buscador colocas GRATUV, GRATUV, que es Grup de Recerca y Acció Teatral de la Universidad de Valencia, ahí está, es la página de nuestro grupo, estamos los miembros del grupo y hay 20 y tantos libros colgados en PDF. Uno de ellos es el que realizó mi esposo, ya fallecido, que es Antígonas, un libraco pues bueno, incluye 260 y no sé cuántas Antígonas, ¿vale? De manera que está en PDF, de manera que te lo puedes descargar. Y también te remito a las Antígonas de Rómulo Pianaki. Rómulo Pianaki, que es profesor de teatro en Mar del Plata. Esa es la reelaboración de su tesis doctoral en la que tuve el placer y el honor de participar como miembro del tribunal. Eso por una parte. Por otra, para las mujeres que han perdido a sus hijos, Écuba. Claro. Écuba. Además, es a partir de los años 70, la figura de Écuba ha sufrido una evolución extraña, porque en un primer momento fue muy apreciada la tragedia Écuba de Eurípides, aquella en la que ciega a Polimnéstor después de haber matado a sus hijos, fue muy apreciada. Posteriormente se consideró que era excesivamente violenta, ya no era apropiada para los gustos más mojigatos de la época, y la Écuba que aparecía era la de las troyanas de Séneca, no de Eurípides. Pero a partir de los años 70 del siglo pasado vuelve otra vez la Écuba de Eurípides. Se vuelven a reponer, a crear poemas, a realizar monólogos, y están motivados por las situaciones vividas pues, en Argentina con las mujeres, las madres de la Plaza de Mayo y bueno, en todas las desgracias que han ido ocurriendo. Bastante es que haya una desgracia,
desgraciadamente las mujeres las sufren de distinto modo, son objeto de violación por una parte, pero por la otra parte son también sujeto de sufrimiento porque pierden a sus hombres, padres, esposos, hermanos, hijos. Cada vez que sucede una desgracia, aparecen las troyanas, aparece Hécuba y las troyanas o bien Hécuba de Hécuba. Esa sí que es el personaje, la mater dolorosa por excelencia. Sí. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, perdón. Es que también otro personaje que siempre me ha llamado mucho la atención es Dido, ¿no? Sí. Y de hecho en una clase que di sobre Luz Méndez de la Vega analizamos este poema que usted antes leía. Y bueno, no sé, esta ya es más como conversación, más que una pregunta propiamente. La comparación de la Dido de Rosario Castellanos con la Dido de Luz Méndez de la Vega, por ejemplo, podría ser un ejercicio interesante. No sé si lo ha considerado, si, no sé, eso. Sería cuestión de considerarlo, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho el apunte. Dido es un personaje muy particular. Es cierto y entiendo que te guste porque Dido en la vida real fue una mujer muy valiente, una gran emprendedora y que al final muere para evitar que su pueblo tenga un rey tiránico. En cierto modo, a mí a quien me recuerda es a Alcestis, en la versión de Eurípides, porque Alcestis decide morir en lugar de su marido Admeto para no tener que casarse con otro. Ella no puede reinar, una mujer no puede reinar. De manera que no quiere casarse con otro porque los primeros que peligrarían serían sus hijos. El otro, el nuevo marido, lo primero que haría sería matar a los hijos del anterior, obviamente. Y para evitar eso, Alcestis se suicida. Hay, por lo tanto, un suicidio por amor y por poder, por el reino. Me parece a mí también mi gran amiga ya fallecida, Antonia Blosock, también era una gran amante de Dido. Allá donde iba, museos, iglesias, iba buscando por todas partes capiteles, imágenes de Dido. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Y una última intervención, me parece que el don Luis Gustavo Lobo Bejarano quería... No, Jordan, disculpa, eso fue un dedazo mío. Ok, bueno, entonces creo que ya Sería nadie... para decir que nos pasamos del tiempo. Bueno, estuvo muy bien. De mi parte le doy las gracias, también de parte de RealMac. Y bueno, los invitamos a la próxima cápsula que van a ser una jornada de ponencias a la 1 de la tarde hora de Costa Rica. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos ustedes.